un año. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar porque Dios es el que va a hablar en esta mañana. Padre Celestial, una vez más acudimos a ti a través de la oración porque necesitamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y en este lugar, para poder entender tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de la paz y la libertad de abrir este santo libro, colocarlo por obra y esperar el pronto regreso de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, hoy lleva como título este tema, ceguera espiritual. Vamos a mirar en qué consiste y cuál es la solución también para nosotros salir de esa ceguera. Quiero con ustedes que ahí donde están, así como cerraron los ojos para orar, que lo cierren no para orar, sino para sentir por algunos segundos qué es estar ciego. No ver. Por favor, ciérrenlos por unos segundos, ahí, cierren sus ojos. Y siéntanse en que están sin vista, que no pueden ver nada. Ábranlos ahora, ¿cómo se sienten? ¿Saben una cosa? Estar ciego es algo triste, algo difícil. Cuando veo personas que tienen la discapacidad de no ver, los otros sentidos se desarrollan con más fuerza, pero también lo hacía para tener un ejemplo. Hoy traigo aquí algo que, varias cegueras, ¿no? Entonces, quiero ver que aquí, ustedes de pronto no van a ver desde allá, pero yo les voy a leer. Y hay varias clases de cegueras. Por ejemplo, la primera es la discapacidad visual, que no tiene una mejor calidad de vida. La persona que no tiene discapacidad visual no tiene una mejor calidad de vida, ya que se ve afectada por su capacidad para realizar actividades independientes y de la vida diaria. Esa es la primera ceguera, la literal, es la que ustedes ven a gente con un bastón por las calles, gente que no puede ver literalmente acá. Hay otra ceguera que se llama una ceguera que puede causar también, no la percepción de la luz, sino, sí, es la percepción de la luz, pero pongamos, se pueden causar, ¿por qué? Por traumatismos de lesión grave, desprendimiento completo de la retina, una glaucoma en etapa final, una retinopatía diabética en etapa final también, infección ocular grave, oclusión vascular, eso es falta del flujo sanguíneo en el globo ocular. Eso puede ocurrir, esas cegueras pueden ocurrir, ¿ya? Para perder la vista, perder la visión. Pero hermanos, no quiero hablar de ellas en el día de hoy, no quiero hablar de esta ceguera. Queremos hablar de unas cegueras que son más difíciles todavía. ¿Ustedes se acuerdan de un texto que el Señor dijo, más viendo no verán y oyendo no oirán? El Señor tenía razón cuando dijo eso, porque es que esa ceguera es más difícil, es más perversa. Y una de ellas, por ejemplo, es la ceguera mental. Es un trastorno cognitivo, ahí dice, es un trastorno cognitivo en que una persona es incapaz de atribuir el estado mental a sí mismo a otras personas. Hay ceguera por desatención. Aunque usted está viendo, no está atento. ¿Qué es esa ceguera? Esa ceguera dice, es la ceguera por desatención, es un fenómeno que se experimenta al pasar por alto la información visual aparentemente obvia. Usted está viendo, pero usted pasa por alto eso. Es como cuando usted lee la palabra de Dios y usted la lee. Acata la información, pero no obra en ella. Eso es de atención visual. Pero la que más me causa mi problema, o sea, me llama más la atención y es el problema de más de uno, es la ceguera cognitiva. La ceguera cognitiva, me puse a buscarla qué era, y hermano, es un mal que padecen los que no saben que no saben. ¿Cómo la ve usted?
La ceguera cognitiva es los que padecen esa enfermedad, es que no saben, pero como padecen esa enfermedad creen que saben. Tremendo, ¿no? Y al llevarlo al plano espiritual, nosotros prácticamente nos pasa esto. Si ustedes miran las filminas, hay unas personas que, bueno, Albert Einstein dijo algo que me llamó la atención. Él dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. Y hay una cola ahí, todo el mundo haciendo, ¿cómo es que llama? Haciendo cola para recibir la aspirina. Pero hay otra que dice ácido acetalsalicílico. ¿Sabe qué es? Es la misma aspirina. Pero por no saber, la gente ignora eso. Miren, ¿sabe una cosa? Dice la Biblia, un texto conocido por nosotros, dice que muchos se van a perder por falta de conocimiento. Muchos se pueden perder por falta de conocimiento. ¿Y saben por qué? Porque son esas personas que les gusta venir cada 7 días aquí a que le den instrucción, pero ellos el resto de los otros 6 días no hacen nada. Entonces no estudian la palabra de Dios, no oran, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, sin cesar, no lo hacen. Y eso lleva a un letargo y a una ceguera. Por eso es que el texto de esta mañana en la lectura bíblica, que está en Hechos 17:27, porque ciertamente tenemos que buscar a Dios palpando, aunque Él no está lejos de nosotros. Porque es que, ¿por qué tenemos que buscar a Dios palpando? Porque hay una ceguera espiritual. Si ustedes ven la otra filmina allí, la alcanzan a ver, es una... La iceberg se ve, la parte más pequeña es la que está afuera, la parte más grande es la que está sumergida dentro del agua. Y nos está dando una ilustración de que lo que sé, es lo que veo, lo que palpo, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos que saber lo que sé que no sé. Mis amados, hay que profundizar. Razón tenía el Señor cuando les dijo allá en Mateo 5:39, dijo algo el Señor. Escudriñad, ¿qué? ¿Por qué? Porque parece que en ellas, ¿qué hay ahí? ¿Y ellas son qué? Las que dan testimonio, dijo Jesús, de mí. Mis hermanos, es que es difícil, o sea, es difícil esto. Miren los ciegos del siglo XXI. ¿Sabe qué son los ciegos del siglo XXI? Los ciegos del siglo XXI son los que están llenos de conocimiento, pero rehúsan ponerlo por obra. Y los ciegos del siglo XXI, la mayoría se encuentran en la iglesia. Y no porque no puedan ver, sino porque no quieren. ¿Usted se imagina eso, mis amados? Tener nosotros una capacidad de ir a decirle al vecino que tenemos la luz, porque es que mucha gente está en tinieblas, pero como somos portadores de luz por Cristo Jesús, nosotros nos gusta llevar la luz, pero no se la compartimos a nadie. Y eso nos lleva a nosotros a ser ciegos, a tener esa ceguera espiritual. Estos son los del siglo XXI, si es que, si ustedes se dan de cuenta. Lástima que en Isaías 43:8, abran sus Biblias en Isaías 43:8, porque allá la filmina no se alcanza a ver en un video que tengo allá en la casa, eso es espeluznante, pero en Isaías 43:8 dice, hagan venir a mi pueblo que tiene ojos pero está ciego, y que tiene oídos pero está sordo. Hagan venir a mi pueblo, háganlo venir,
porque es que quiero hablar con ellos, porque es que el mismo Jesús repitió esas palabras. El mismo Señor Jesús las repitió. ¿Cómo es posible que ustedes están viendo pero no pueden ver? Y están oyendo pero no pueden oír. O sea, estamos, en otras palabras, espiritualmente tullidos, cuadraplégicos, no sé cómo llamarle en esta mañana, pero nos gusta recibir pero no nos gusta dar. ¿Usted sabe que es una persona sorda y ciega? Yo tengo un amigo que tiene esas dos cosas. Es ciego y es sordo. Para él es difícil poderse mover en este mundo. Una persona que no pueda oír y que al mismo tiempo esté ciega, eso es algo terrible para los que oímos y para los que vemos. Pero a él se le está enseñando con el sistema braille la Biblia. Y tiene un conocimiento, yo creo que es más amplio que cualquiera. Y sabe una cosa, le está dando estudios a otras personas con ese mismo síndrome. Les comparte, porque ellos leen es con la yema de los dedos. Las protuberancias que entienden en ese sistema braille. Nosotros que tenemos los ojos, que podemos oír, que podemos desplazarnos, que podemos tener todos los sentidos bien puestos, el día sábado a veces lo cogemos como un descanso físico. En lugar de ir y tomar el alimento, el segundo alimento del día, hablar tantico con las personas e irnos con la palabra de Dios y decirle al vecino, mire, quisiera hablarle a usted de algo importante. Y es que esto se va a acabar, este mundo se va a acabar. Y la única solución que tenemos al problema es Cristo Jesús nuestro Señor. Y esas cosas usted las puede hacer a través de un alimento. ¿Sabían eso? Lo pueden hacer a través de una amistad, de ese contacto amistoso. Lo pueden hacer de mil maneras, hermanos, según el talento y el don que Dios les haya regalado a ustedes y a mí. Pero ¿sabe qué hacemos? Almorzamos, nos damos una siesta de aquí a las 4 de la tarde, porque es que a las 4:30 es sociedad de jóvenes. Y entonces venimos aquí y la rutina se repite cada 7 días. Entonces es escuela sabática, culto de adoración, sociedad de jóvenes, feliz semana, y 7 días después lo mismo. Escuela sabática, culto de adoración, sociedad de jóvenes, feliz semana, y seguimos en la rutina. Un círculo vicioso que no hemos sido capaces de romper. Y Satanás está alegre porque él sabe que tenemos la verdad, pero estamos ciegos espiritualmente. Porque no la hemos compartido esa luz interesante que Dios tiene. Por eso es que Dios nos está haciendo el llamado. Vengan a mí, mi pueblo, que tiene ojos pero está ciego, y que tiene oídos pero está ¿qué? Sordo. ¿Ya? Ya. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía que separar un día en el Areópago, allá en Grecia, en Atenas sobre todo. Y Pablo, me lo imagino en un sábado, parado allá en el Areópago, hablándoles a muchos del Dios no conocido, del Dios desconocido para muchos. Pero nosotros estamos tranquilos, relajados. La iglesia adventista es la iglesia verdadera. La iglesia adventista es la iglesia que va a sacudir el mundo. Pero quién sabe quiénes serán, porque nosotros estamos sentados y no nos movemos. Eso es difícil, ¿saben? Mire, mire, ahí está el texto de memoria, el de la lectura bíblica en esta mañana. A ver, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 2, 3. Ese texto
palpando. ¿Quiénes palpan? Las personas que están a oscuras. Usted puede también no estar ciego, pero usted puede estar en un lugar oscuro y usted tiene que palpar para saber por dónde va a salir, o qué va a tocar, o qué va a encontrar. Por eso el apóstol Pablo les dice ahí, porque ciertamente, para que busquen a Dios, porque ciertamente Dios no está lejos de nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Él. Él quiere una cercanía más íntima conmigo, pero nosotros no lo queremos. ¿Saben por qué? Porque la misma ceguera nos causa obstinación, rechazo a la palabra de Dios. Usted no sabía, mire, hay un aparatico que, estas pantallas, por ejemplo, la que tenemos aquí, que gracias a Dios está siendo utilizada para honra y gloria de Dios. Ese computador para honra y gloria de Dios. Pero a veces tenemos uno que tengo yo aquí en el bolsillo, que muchas veces nos ponemos a ver cosas que deshonran el nombre de Dios. Gastamos tiempo en otras cosas menos en eso. Y esto nos vuelve ciegos. Ciegos, mis amados. Si no lo sé utilizar, esto me va a dar una ceguera que no puedo ver yo a Dios a través de la fe. La fe se va a desvanecer. Y Satanás está contento porque mientras que yo esté separado de Dios, yo estoy perdido. Y ustedes lo saben. Mientras que estemos separados de Dios, nosotros estamos perdidos. Hay que decirlo. Pero entre más cercanía tenga usted con Dios, más intimidad tenga usted con Dios a través del estudio de la palabra, a través de la oración y del testimonio que tú le das a otras personas por lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, entonces Satanás se enfurece con usted. Porque usted está haciendo una obra que es prácticamente la obra que Dios nos encomendó, o la misión que Dios nos encomendó. Miren, mis hermanos, noten ustedes allí esas filminas. Ustedes se dan cuenta que hay gente que por estar viendo el celular pueden ser atropellados por un vehículo. Se estrellan con un posta como la que está ahí. Los muchachos hoy en día, en lugar de estar dialogando, estar comunicándose, que es lo más lindo, parece que están juntos, y es que están todos los tres juntos, pero cada uno está en su cuento con el celular. Aún hasta los viejos, vean. Hermano, vea, si el altar frontal, vea lo que dice ahí, si el altar frontal de la conciencia está apagado, es por la sobreestimulación visual que hoy en día tenemos. Y sigue diciendo, nos apagaron la conciencia y nos dejaron ciegos. Nos apagaron la conciencia. En esta hora, mis amados, escuchen bien, desde los seres más pequeños hasta los seres más adultos o adultos mayores, en este momento, por la sobreestimulación visual, tienen apagada la conciencia. Porque inclusive, ¿sabe una cosa? Eso ¿sabe qué hace en el subconsciente? No lea la Biblia, no ore, no vaya a la iglesia, no haga hora misionera. ¿No? ¿Para qué? ¿Sabe una cosa? Y eso nos apaga lo que usted está haciendo para honra y gloria de Dios. Satanás es un artista. Estas pantallas que usted ve que son los celulares, llámese celular, computador, un televisor, lo que tú tengas en tu casa, esos aparatos artificialmente le están supliendo a usted tres necesidades básicas. ¿Cuáles son? Movimiento, sonido y luz, o luz, movimiento y sonido, como quieran verlo. Usted necesita la luz. Esa luz que usted ve allá afuera es la luz natural que necesita cada ser humano para recibir vitamina, una vitamina especial que usted recibe todos los días. Es el único que lo hace el sol. Movimiento, usted tiene que salir a hacer ejercicio. Sonido, usted tiene que escuchar el aire, el canto de las aves, el pasar del agua de un río. ¿Sí me entiende? Eso es el movimiento. Pero Satanás es tan artista que nos diseñó esta pantallita que artificialmente usted no tiene que moverse. ¿Por qué? Porque esta pantallita automáticamente le tiene luz, vemos, hay movimiento y hay sonido. No se salga de la casa, quédese allá, túyase más de lo que está, porque lo que quiere es que espiritualmente usted sea un tullido, una persona que no pueda hacer nada ni por usted mismo, menos por los demás. Eso es lo que está causando Satanás en este momento. Y usted no puede hacer eso. Usted no puede quedarse ahí.
falta disciplina. Nosotros tenemos que ser disciplinados en las cosas de Dios. Conozco un amigo que es un pastor, él trabaja en la Universidad Adventista en Medellín. Y él hace algo. A los alumnos que él les da clase para teología, si como mínimo no han orado 1 hora, no pueden entrar a clase. Porque es que esas personas se están preparando para dar un mensaje de salvación a otros. Y si usted no tiene una experiencia con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra, entonces ¿usted qué va a hacer? Miren, ¿qué es ceguera espiritual? Ese es otro concepto de la ceguera espiritual y eso ocurre en la iglesia. ¿Sabe qué sucede? La ceguera espiritual es darse cuenta del pecado de todos, pero nunca ver los propios. Es ver los defectos de los demás. Eso también es un causal de ceguera espiritual. ¿Sabe usted? No, el hermano, la hermana. Pero usted nunca se está dando de cuenta de quiénes, de los propios. El Señor lo dijo de otra manera, ¿no? En los evangelios. ¿Ya? Saca la viga primero de qué. Para que puedas qué. Para que puedas ver, porque es que está ciego. Cuando usted tiene una viga en un ojo, espiritualmente está ciego. Entonces lo que está diciendo el Señor es, saca primero lo que tienes en tus ojos, para que puedas ver la paja que está en el ojo de qué. Mis amados, mira lo que dice ahí. Esto es un texto del Espíritu de Profecía. Esto ya es un texto del Espíritu de Profecía. Está en Consejos para la Iglesia, página 188, párrafo 3, dice: los que violan las leyes de la salud se volverán mentalmente ciegos y violarán las leyes de Dios. ¿Lo repetimos? Vamos a leerlo otra vez. Los que violan las leyes de la salud se volverán mentalmente ¿qué? Ciegos. ¿Y violarán qué? La ley de Dios. La ley de Dios, hermano. La ceguera también está por su alimentación. Está por su alimentación, mis amados. Come mal. Embota el cerebro. Lo embota. No tiene la capacidad de pensar, de memorizar. ¿No? ¿Usted no ha visto algo que está ocurriendo con nosotros? Eso ocurre con nosotros. Ay, voy a traer, y se van a traer aquella cosa o aquella situación, y de pronto, ¿qué era lo que iba a traer? Tienen que volver otra vez al sitio para acordarse en qué era. Eso es causal, ¿por qué? Por mala alimentación. Y voy a decirlo. Voy a decirlo aquí, pero ustedes, con el respeto que ustedes se merecen. No, con el que ustedes se merecen. ¿Ya? Porque cada uno tiene que dar cuenta a Dios por su vida. ¿Está bien? La pregunta que voy a hacer es con mucho respeto. Yo voy a decirle a ustedes, las gaseosas, incluyendo las de color negrito, ¿son malas para la salud? ¿Sí o no? Sí. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todavía la beben? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué se beben todavía esas bebidas azucaradas? Esas bebidas azucaradas se beben todavía porque la ceguera que tenemos no me deja ver el problema que tengo. Eso es, hermanos. Por eso los que comen mal y no se disciplinan. Yo pregunto, ¿no? El Señor dijo allá, porque allá no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor. Ahora, la pregunta que voy a hacer es, si allá voy a comer, si yo estoy ahorita comiendo cosas cárnicas, independientemente de cuál animal sea, para poderla comer tienen que sacrificar ese animal. Pero en el cielo dice que allá no va a haber más muerte, y cuando dice que no va a haber más muerte es para todos, tanto para los que vamos a hacer somos la corona de la creación, como los seres que van a estar alrededor nuestro. ¿Qué tengo que hacer entonces a partir de ahora? Tomar la decisión y la disciplina de tener una mejor alimentación para poder, la poca memoria que nos queda ya, poderla sostener para poder pensar al menos un poquito mejor. Esa ceguera espiritual está matando, por eso es que a nosotros nos da sueño,
¿Sí ha visto usted que nos da sueño hasta en el culto? De lo que comemos al desayuno, hay veces que cabeceamos como si estuviéramos pescando. En el culto, nos da sueño. Hay gente que dice, ojalá se termine rápido el culto, porque es que esto, ya quiero irme para la casa. Hay gente que es intemperante. Mis amados, Dios nos quiere hacer temperantes. Él nos está entrenando para poder gozar cosas que ni usted ni yo sabemos que hay en la eternidad. ¿Vio? Interesante, ¿cierto? Vamos a leer Ezequiel 18, del 23 al 32. Vamos a leerlo. Yo lo coloqué ahí. Entonces vamos a leer Ezequiel. El libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, vamos a leer los versículos del 23 al 32. ¿Ya? Y entonces ustedes me van a seguir en la lectura. Ezequiel 18, del 23 al 32. Y hace una pregunta al Señor allí. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Dos preguntas que hacen en el versículo. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Hace la pregunta. Ninguna de las justicias, mire lo que dice aquí, ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. ¿Por ello qué? Morirá, hermanos. Mire, ¿saben una cosa? Será tan triste para el impío, para la persona que conoce el plan de salvación y se aparta de él, dice, las cosas buenas que tenía le serán quitadas. ¿Qué es lo que le va a quedar nomás? Todo lo malo que hizo. Todo lo malo. Las cosas buenas serán quitadas, hermano. Usted se imagina que ahorita no nos ha quitado eso Dios y estamos con una ceguera, vemos palpablemente, palpamos a Dios. ¿Cómo será si Dios nos quita? ¿Sabe una cosa? Cuando Dios dice que quita las justicias y todo eso, ¿sabe quién es el que hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Yo digo una de las cosas. Dios vino para dar vida y darla ¿qué? En abundancia. Dios no quiere que el impío perezca. Dios no quiere eso. Pero Dios tiene que forzosamente, prácticamente, actuar de una manera contraria a su voluntad, porque es que no es Él el problema, soy yo el problema que tengo. Somos nosotros el problema. Y mis hermanos, vean, sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos en el 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, ¿y qué? Y no morirá. Y si aún dijere a la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, oh casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de su ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, ¿y qué, hermanos? Y viviréis. ¿Qué es el mandato que Dios nos está pidiendo hoy? Salgan de la impiedad, salgan de la ceguera espiritual y vivirán. Y cuando está hablando de vivir aquí, no está hablando de solamente vivir en esto, no, está dándonos la experiencia de vida eterna. Porque aquí tendremos que morir por causa del pecado, pero Dios está dándonos una alusión de que esta muerte es ¿qué? Es muerte o eterna o vamos a vivir vida eternamente.
Usted escoge, yo escojo, si quiero vivir eternamente o no. Pero Satanás, como es un artista, dice, voy a ponerlos ciegos, mentalmente, para que no estudien la palabra de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Hay gente que llega aquí y, por ejemplo, le pregunta, el que está dando la clase de escuela sabática, como la hermana de esta mañana, y le pregunta, por ejemplo, dicen, ¿cuántos estudiamos la lección de escuela sabática durante el transcurso de la semana? Y hay gente que dice, la estudié hasta el martes, hasta el miércoles. ¿Por qué? No, es que no tuve tiempo. Eso es ceguera espiritual. Porque escuché a un pastor que dijo que primero están los negocios de Dios que los negocios míos. Y los negocios de Dios es entrar a estudiar su palabra a través de este folleto, su palabra a través de la Biblia, directamente a través de las historias, de lo que ha sucedido, de los sucesos que están ahí. En los evangelios la experiencia de Cristo Jesús. En Daniel y Apocalipsis las profecías que están ya prácticamente dadas, hermano. Pero hay gente que le gusta sentarse aquí a que le den. Y esas personas que le gusta que le den se engordan tanto que mueren prácticamente de una sobredosis, por así decirlo, de palabra, pero nunca dan nada. Están gordos, están que se estallan, pero nunca dan nada. Esas personas mueren así. Dios hizo que usted viniese aquí con una misión, y es que después de este ser discipulado, usted tiene que discipular también. No podemos quedarnos ahí. ¿Qué dice Ezequiel 33:11? ¿Qué dice el profeta Ezequiel en 33:11? ¿Qué dice el Señor allí? Dice algo que me llama la atención. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte de ¿quién, hermano? Del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mis amados, Dios quiere algo interesante. Mire, vayan a San Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. San Juan, vayan ahí a San Juan, al Evangelio según San Juan. Es la historia, ahí está la historia, linda, ya, 9 de un ciego de nacimiento. De un ciego de nacimiento. Y ustedes van a ver que del 35, es más, en sus Biblias tienen un subtítulo ahí, no sé qué dicen. Vamos a leerlo. Y dice allí en el 35 en adelante hasta el 41, dice así: oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién le habían expulsado? Pues al ciego, ¿de dónde? De allá del Sanedrín lo habían sacado, váyase. Y entonces el Señor vio que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hace la pregunta, el Señor le hace la pregunta a ese que había estado ciego. Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Note usted la primera, y le adoró. Esta persona vio en la inspiración divina, él mismo le dijo al Señor, dijo: el que habla con usted, ese fue el que lo sanó de esa ceguera espiritual. ¿Cree? Sí, creo. Y usted sabe que para adorar uno tiene que hincar la rodilla, no tiene que doblar la rodilla. Yo me imagino a este ciego que ya no estaba ciego, adoró al Señor de rodillas. Sigue diciendo el relato bíblico. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿qué? Vean, y los que ven sean cegados. Y mire lo que le dicen los fariseos, porque estaban oyéndolo ahí. Mire lo que dicen los fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús le respondió: si estuvierais ciegos no tendríais pecado,
Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Note de qué les estaba hablando. De una ceguera que espiritual, hermanos. Pregúntese usted en este momento y pregúntele al Espíritu de Dios, que ese es el único que le puede medir su vida espiritual. Puede medir mi vida. Preguntémosle a Él, Señor, ¿en qué condición estoy? Señor, dígame en qué condición estoy realmente. ¿Estoy por el camino que tú has trazado o me he desviado de él? Preguntémonos por un momento eso. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 432. Yo les voy a leer. Mire lo que dice. Inclusive, mire lo que el Señor está haciendo, lo que Satanás está haciendo prácticamente para hacer, y le reclama a Dios eso, por los que están ciegos. Dice así: Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Y pregunta, ¿son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? ¿Profesan obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que a su servicio? ¿No han amado más las cosas del mundo? Entonces ahora dice él, mira los pecados que han señalado su vida, contempla su egoísmo y su malicia y su odio mutuo. Ahora llega y le hace otra pregunta a Dios. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Satanás está diciéndole a usted y a mí, nos está diciendo, esos son míos. Esos que están en la iglesia, que dicen que están viendo bien, no, están ciegos, están de parte mía. Es más, ellos ven televisión, todavía ven novelas, se sientan a ver películas que tienen homosexualismo, que tiene cosas difíciles en la vida, que causa odio, que causa todo eso. Pero ellos creen que están de parte tuya, están ciegos. Yo los reclamo como míos, porque no están haciendo tu voluntad, sino la voluntad mía. Eso está diciendo Satanás. Pero como usted no ve a Satanás, él es un ser invisible a nuestros ojos. Como él es una persona que prácticamente es un ser que como no vemos, pero sí ve las cosas que está haciendo a través de los agentes humanos. Todos los días usted ve en los periódicos muertes violentas por muchas cosas. Está llevándose las almas. Y nosotros sentados aquí esperando recibir palabra de Dios, no más, embuchándonos. Hay que salir, esta tarde hay que salir con un compromiso de ir a decirle a otro que Cristo es la única solución al problema del pecado. ¿Cómo lo vas a hacer? Pídale a Dios sabiduría y verá que usted desarrollará los talentos y los dones que Dios nos ha regalado. No los entierre. Acuérdese que aquel que enterró el talento se lo dieron a uno que tenía más. Eso es símbolo de perdición. No me sirves, está fuera de mi plan. Yo te di un talento para que lo desarrolle, para que lo estimule, para que lo dé a conocer a otros. El Señor Jesús dice, yo tengo que ser dado a conocer a otros. Mire, ¿sabe una cosa? Hay ángeles, dice el Espíritu, porque hay ángeles que están dispuestos a hacer la obra misionera que nosotros no hacemos. Pero el Señor le dice, no intervengan en eso, porque es que los únicos que lo tienen que hacer son los mismos que viven en la tierra, para que ellos tengan la experiencia de saber que el Evangelio tiene que vivirse, no simplemente adquirir conocimiento teórico, no, hay que vivirlo, hay que hacerlo, hay que salir de esta ceguera espiritual que tenemos, hay que empezar a trabajar ya por el Señor. Esto está a la vuelta de la esquina, esto está que se acaba, esto no es fácil. ¿Qué dice Amós 8, 1 al 11? Ustedes han leído ese texto. Es aquí vienen días, dice el Señor. Que no enviaré ¿qué? Que no enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua.
sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hoy en día, la mayor parte de la juventud, o sea, nuestros hijos, están fuera del plan de la salvación porque nosotros estamos tan ciegos que no hacemos un culto en la mañana, ni hacemos un culto en la noche, no los llamamos para que venga, hijo, preste atención a este llamado importante del Señor. No, los chicos se van para sus cuartos, se vuelven dependientes con su celular, a ver cosas que eso, a chatear con sus amigos, gastan todo el tiempo en esa situación y ¿saben una cosa? Pierden lo más precioso que es el tiempo que tenemos nosotros. Este cuarto de hora que Dios nos está regalando para afianzar nuestras vidas a través de la fe, producto por la palabra de Dios, estamos desperdiciando ese tiempo y entonces vemos nosotros hoy en día lo que decía la hermana aquí. ¿Se han preguntado ustedes por qué nuestros hijos están en las drogas? Oren en la iglesia porque mi hijo se metió en las drogas. ¿Por qué? ¿Le hacía culto usted en su casa? ¿Tenía a su hijo en sujeción? No. Entonces, hermano, ¿quién es el culpable en realidad de esto? La ceguera que ha metido Satanás en nuestras vidas y por consiguiente las consecuencias se ven donde reflejadas en nosotros mismos y en nuestros hijos, nuestras familias. Eso es duro. ¿Qué aconseja Apocalipsis 3:18? ¿Qué es el consejo? Hay tres cosas allí. Ahí vemos oro, vemos unas vestiduras y vemos el colirio. Apocalipsis 3:18 le está diciendo, y ustedes pueden leer en su Biblia, Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Es el amor y la fe de Cristo Jesús. Vestiduras blancas, el carácter de nuestro amante Salvador. Debemos de que Él coloque ese carácter en nuestra vida, para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Aconseja que echemos el colirio. El colirio es el poder del Espíritu Santo que nos deja ver la realidad que estamos viviendo. Por eso es que usted cuando se arrodilla a orar, pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Señor, no permitas que caiga más en la red del enemigo, en el lazo del diablo. No, Señor, permítame que estar en armonía contigo, oh Dios, a través de su palabra, a través de la oración. Señor, enséñame a orar, no 5 segundos, no 1 minuto, no, Señor, que pueda orar al menos 1 hora. Es que es más, el Señor se lo dijo a Pedro, allá en el Getsemaní le dijo a Pedro, le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo cuánto? ¿Y sabe cuáles son las oraciones de nosotros los adventistas del séptimo día? En algunos casos, no generalizo, en algunos casos, como el curita que sale en una propaganda de azúcar Manuelita. ...40 segundos... porque es 1 minuto que él en el espacio que él tiene en 1 minuto hace eso. ¿Qué le puede decir usted a Dios? Mire, ¿sabe una cosa? Ese amigo mío que es un pastor de la universidad que les decía ahora, que si un muchacho no oraba 1 hora, no entraba a clase. Yo le pregunté un día, ¿y usted por qué no deja entrar a un muchacho que no ora como mínimo 1 hora? Y dice, es que usted en 10 minutos no puede saludar ni a Dios. Es que usted en 10 minutos ni saluda siquiera a Dios. ¿Cómo cree usted que en 5 segundos? Hay gente que se arrodilla y tiene ya oraciones que son repetitivas. Hasta mentirosas se vuelven las oraciones cuando está ciego uno espiritualmente. Y repetimos, Señor, te damos gracias. Una oración de esas así, en la mediocridad espiritual, es Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, por mis hijos, y menciona a todos los de la casa. En la noche, menciona a todos los de la casa y le dice, en el nombre de Jesús, amén, y confían en sus sentimientos, pero esa oración no pasa más allá del techo, porque no ha llegado al trono de la gracia, porque es que Dios quiere es que yo, en primera instancia, le diga quién soy yo, realmente quién estoy, cómo pasé el día con Él, y para eso lleva tiempo. No se han puesto ustedes
En un momento dado se han sentado con unos amigos y usted cuando dice, "Ay, oiga, llevamos hora y media hablando y mire el tiempo pasó", pero es hablar con Dios y ya duelen las rodillas, ya está mal sentado, ya la mente se perturba, ya prácticamente empieza a mirar si fue que dejó algo en el fogón o no, o si está en la empresa entonces descuidó alguno de los aparatos que está. No, señor, nosotros para orar tenemos que tener un momento, una disciplina y un tiempo especial para no ser confundidos y realmente tener una conexión íntima con el Creador, con el dador de la vida. Cuando esa oración es íntima en ese proceso, usted se deleita en leer la Biblia, en conocer los preceptos de Dios. Por eso el Señor está aconsejando. El oro se consigue a través del estudio de la palabra de Dios. Es el conocimiento y el carácter de Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor, porque fue el único que vino a mostrar ese carácter importante de Dios. Por consiguiente, ese carácter es impuesto, no porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. Él nos cubre con su manto de justicia. Entonces usted empieza a hablar ya como Cristo, a pensar como Cristo, a comer como Cristo, a caminar como Cristo, porque Cristo ya no es usted, ya es Cristo en usted. Y aparte de eso le dice, venga, le echo en los ojos para que pueda ver mejor todavía lo que está alrededor suyo. Y la gente dice, es que somos tentados. Yo pregunto, ¿la tentación es pecado? No, la tentación no es pecado. Si su naturaleza pecaminosa ala al pecado, ya automáticamente usted tiene problemas. Pero mientras que usted, mire, es que voy a leerlo textualmente. Una persona que sale de la ceguera espiritual y vence el pecado, lo vence a través de Cristo Jesús. Usted no puede vencer nada. Yo solo, ni usted solo, podemos vencer nada. Es Cristo Jesús en nosotros. Hay que dejarlo claro. Mire lo que hace, lo lindo que hace el Señor. Mire lo que hace. Vamos a leer dos textos. Quiero leer dos textos para ir finalizando. Mire lo que dice aquí. Primero va a leer los que caen en la trampa de Satanás. Mire lo que dice. Esto lo dice Mente de Carácter y Personalidad, tomo 2, página 432, párrafo 2, dice así. Quienes caen en la trampa de Satanás no han llegado a tener una actitud mental saludable. ¿Cómo? Una actitud mental. ¿Por qué? Porque quedan ciegos, mentalmente están ciegos. Están ofuscados, dice. Dice aquí, se dan importancia y son autosuficientes. Una persona que está ciega se cree que es el mejor. Autosuficiente. Oh, con qué pesar los mira el Señor y escucha sus grandiosas, dice aquí, sus grandilocuentes palabras llenas de vanidad. Están inflados de orgullo, igual que el enemigo. El enemigo los mira con sorpresa al ver que puede cautivarlos con tanta facilidad. Los agarra con facilidad. Pero ¿saben una cosa? Mira ahora la parte bonita de esto. Esta es la parte hermosa. Esta es la parte hermosa. También está en Mente, Carácter y Personalidad, dice aquí. Esto es lindo, esto es lindo leerlo. Dice así. Recuerden que la tentación no es pecado. No importa cuán angustiosa sean las circunstancias en las cuales esté colocado. Nadie puede realmente debilitar su alma mientras no ceda a la tentación y mantenga su propia integridad. Los intereses más vitales para usted individualmente están bajo su propio cuidado. Nadie puede dañarlo sin su consentimiento. Nadie nos puede dañar si usted no le cede terreno. ¿Ve? Todas las legiones satánicas no pueden hacerle daño a menos que abra su alma a las artes y dardos de Satanás. Su ruina nunca puede ocurrir a menos que usted lo consienta. Si no hay contaminación de su mente, escuche bien, la ceguera espiritual, si no hay contaminación de su mente, toda la contaminación que lo rodea no lo puede manchar. Amén por eso, hermanos. No nos puede manchar nada si estamos de parte de Cristo Jesús. Es algo maravilloso hacer eso. Pero si usted le cede terreno, Satanás no necesita sino 5 segundos para arruinarle su vida. Y usted necesita todos los años de su vida para aprender quién es Cristo Jesús, hermano. A él no le importa eso, ¿sí?
Y mis amados, reflejemos a Jesús en la página 339, que también eso está en Lucas capítulo 20, y los versículos 34 al 36, mire, dice aquí, quienes caminan como Cristo, escuchen bien, esto es una matutina, se llama Reflejemos a Jesús. Quienes caminan como Cristo caminó, tienen varias características, son pacientes, amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar las cargas. Los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. Estos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Finalmente el cielo triunfará, pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupadas por los redimidos del Señor. Qué texto tan contundente. Así es que usted tiene que decir, o me despojo de esa ceguera espiritual y le digo, Cristo, ven y ayúdeme, ayúdeme, Señor. Yo todavía tengo estos defectos, todavía tengo esto que me gusta ver novelas, me gusta ver pornografía, me gusta ver cosas que no sirven en el internet, todavía tengo mal genio a causa de todas las cosas que veo, que practico, Señor. Sácame de ahí, Señor, por favor. Dame luz, estoy en tinieblas. Eso me hace odiar a los hermanos, eso me hace odiar a mi familia. Señor, sácame de ahí, porque tú sacándome de ahí, yo voy a ser triunfador contigo, oh Cristo, Señor. Mis amados, los que caminamos con Cristo tenemos características especiales. Por eso es que todo el que dice que es cristiano, un cristiano no odia a su hermano. Un cristiano ama a su hermano. Independientemente que haga o que deje de hacer, lo ama. Iglesia del Señor, la invitación en esta mañana, es a que nosotros empecemos a decirle, bueno, Señor, si estoy ciego, déjame ver. Hay un salmo que menciona la Biblia, Salmo 119, 105, dice algo. Lámpara esa, ¿a qué? Lámpara esa, ¿qué, hermanos? A mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo podemos ver a Cristo Jesús? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos sentir? A través de la oración. ¿Cómo podemos palparlo? Cuando el Señor entra en nuestro ser y hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que ya llegaremos un día, tenemos que llegar un día a decir, Señor, gracias porque he sido victorioso ante el pecado y la tentación. Ya no vamos a pedir más perdón por los pecados, ya vamos a decirle, Señor, gracias porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y el que vive en Cristo no peca, eso lo dice la Biblia. ¿Por qué no leen Primera de Juan ya? Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Y con eso termino. Primera de Juan, qué texto hermoso. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 9. Mira lo que dice ese texto es maravilloso. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. Todo aquel que es nacido ¿de qué, hermanos? De Dios. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo Jesús. O sea, yo puedo leer este texto de esta manera. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Cristo permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que permanece en Cristo nunca tiene mal genio, nunca tiene más nada. ¿Saben una cosa? En el versículo 11, en el capítulo 2, ahí mismo de Primera de Juan 2, y el versículo 11, miren lo que dice. Me antepuse a ese para mirar esto, ojo a esto, tengan cuidado con esto. No hay que hablar, no hay que pensar siquiera, hay que samar. Miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Primera de Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Cómo? ¿Cómo anda? Ciego, está en tinieblas. Una persona que anda en tinieblas está ciego. Y anda en tinieblas. Está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El hecho de odiar a un hermano ya eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora el 3.9?
Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Interesante, ¿cierto? Ahí está el llamado, hermanos. Ahí está el llamado de nosotros. He aquí yo estoy a la puerta, a ver. Y llamo. Si alguno oye mi voz, dijo Jesús, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, se quedará con nosotros. Porque siempre toda persona que en la época judía llegaba en las horas de la tarde a cenar, se quedaba en casa esa noche. Eso es símbolo que Cristo quiere quedarse en nuestra vida. Amén. Y hermanos, que la bendición esté con cada uno de ustedes, con nosotros.